Y bueno, quiero pedirles que abran sus Biblias, por favor, en el Evangelio de Lucas, capítulo 3. El mensaje de esta noche es Juan el Bautista y el rey Herodes. Juan el Bautista y el rey Herodes. La próxima semana voy a hablar acerca de la muerte de Juan el Bautista. La próxima. Que hay detalles interesantes que me gustaría ahondar un poquitito más la próxima semana. Pero ahora vamos a ver qué hubo ahí entre Juan el Bautista y el rey Herodes. Lucas capítulo 3, versículo 19 y 20. Lucas capítulo 3, versículo 19 y 20. La palabra del Señor dice, ahora fíjate, entonces Herodes el tetrarca, siendo reprendido por Juan a causa de Herodías, mujer de Felipe su hermano, y de todas las maldades que Herodes había hecho, mire usted el versículo 20 lo que dice, hermano, sobre todas ellas añadió además esta. ¿Qué hizo ese viejo? Encerró a Juan en la cárcel, además de todas las maldades que había hecho. ¿Todo bien? Encerró a Juan en la cárcel. Bueno, que Dios bendiga la lectura de esta palabra. Me gustaría que, eso es a manera de introducción, que echemos un vistazo al Evangelio de Marcos capítulo 6, versículo 14. Dice la palabra, ahí está. Oyó el rey Herodes la fama de Jesús, porque su nombre se había hecho notorio. Y dijo, mire lo que dijo Herodes, Juan el Bautista ha resucitado de los muertos. Creía en la resurrección, ¿verdad? Este hombre. Juan el Bautista ha resucitado de los muertos y por eso actúan en él estos poderes. Vamos a seguir leyendo. Otros decían, no, es Elías. ¿Se acuerda de eso? Estuvimos la semana pasada. Es Elías. Otros decían, no, es un profeta o alguno de los profetas. Al oír esto, Herodes dijo, este es Juan. Y mire usted, el que yo decapité, que ha, segunda vez, resucitado de los muertos. Next. Porque el mismo Herodes había enviado y prendido a Juan y le había encadenado en la cárcel por causa de Herodías, mujer de Felipe su hermano, pues la había tomado por mujer. Porque Juan decía a Herodes, no te es lícito tener la mujer de tu hermano. Pero Herodías le acechaba y deseaba matarle y no podía. Porque Herodes temía a Juan, sabiendo que era varón justo y santo, y le guardaba a salvo, y oyéndole se quedaba muy perplejo, pero le escuchaba, mire usted, de buena gana. Bueno, este Herodes del que estamos hablando es Herodes Antipas. Simple y sencillamente nos habla de Herodes el tetrarca, Herodes Antipas. Este hombre gobernaba sobre Palestina. Entonces mire, en el tiempo de Jesús, cuando Jesús nació, cuando vinieron los magos, era Herodes el Grande. Okay. Este Herodes del tiempo de los magos, del tiempo de Jesús, es diferente. Este es un hijo de Herodes el Grande. Son dos Herodes completamente diferentes. Es más, y tetrarca es porque estaban gobernando sobre una cuarta parte del territorio. El papá, antes de morir, les repartió todo lo que se conocía en aquel entonces como Palestina. A uno de sus hijos le dio la parte de Galilea. Acuérdense que cuando decimos Galilea es el norte, allá está el mar de Galilea, ¿ok? Y luego pues a otro le dio Judea, que también incluye Samaria, a otro Idumea, que es la parte sur de Israel, y luego otras provincias que se encontraban a este lado más cerca de Siria. Y claro, repartió todo el territorio entre sus hijos. Entonces, el Herodes del que estamos hablando, hay que tener cuidado porque el tetrarca son todos ellos.
Y Herodes prácticamente era una dinastía, era un nombre, ¿ok? Era Herodes Antipas y los nombres, otros nombres que tenían ellos, pero era prácticamente una dinastía, todo eso, igual que los Césares, que eso vamos a estudiar un día de estos que le dije que estoy preparando un estudio similar. Entonces, casi siempre en los evangelios, cuando usted, casi siempre, fíjate, no siempre, pero casi siempre, cuando usted escucha Herodes, es Herodes Antipas, del que estamos hablando. Herodes Antipas fue el que mató a Juan el Bautista y también el que quería matar a Jesús. ¿Ok? Este es el mismo. A diferencia de aquel cuando nació Jesús, que mandó a matar a los santos inocentes, como se le llama, ¿verdad? A todos los niños menores de 2 años. Después de esos 2 años, apareció un ángel a José y a María y le dijo: ya pueden regresar a la tierra de Israel, porque aquel que procuraba la muerte de ustedes ya se murió, que era Herodes. Entonces ellos venían a la tierra de Israel, y cuando venían a la tierra de Israel se dieron cuenta de que el hijo de Herodes el Grande estaba gobernando, y dijeron: ay, mejor vámonos al norte, y de ahí se fueron a Galilea. Entonces, en el versículo 17 de Marcos 6, 17, se nos dice claramente la razón por la que este rey Herodes Antipas, que es el que estamos hablando, el tetrarca, que es el mismo tetrarca, no nos dice nada, porque simplemente nos dice que estaba gobernando una cuarta parte del territorio. Nos dice por qué había metido a Juan en la cárcel. Dice el versículo 17: porque el mismo Herodes había enviado y prendido a Juan y le había encadenado, en la cárcel por causa de Herodías, mujer de Felipe, otro llaman Felipo también. A su hermano, pues la había tomado por mujer. Mira, los Herodes es una situación bastante compleja, porque ellos eran los reyes de los judíos, ¿se acuerda? El rey de los judíos ha nacido. Y dijo Herodes: ¿cómo que el rey de los judíos ha nacido si el rey de los judíos soy yo? ¿Verdad? Entonces, este rey había nacido en Idumea. Lo que se cree es que los padres de los Herodes eran judíos, y que los Herodes, como dinastía, habían crecido bajo todos los rituales y las enseñanzas judías. ¿Ok? Entonces, por eso estaban ellos gobernando esas provincias, pero ellos se debían a un gobierno. ¿A cuál gobierno se debían? Al gobierno de Roma. Cuando Roma conquista toda la parte de Palestina, quienes estaban gobernando eran los Herodes. Y de: bueno, señores, ahora nosotros somos los que mandamos aquí. ¿Ustedes quieren seguir trabajando para nosotros? Sí, nosotros. Claro, porque eran idumeos. Entonces ellos le rendían tributo a los romanos en aquel entonces. Por eso eran fieles a Roma todas estas personas, ¿ok? Pero estaban ellos al frente de la tierra de Palestina. Por eso, fíjate, hay varias cositas. Déjame ver. Cesarea. Mira, el máximo emperador era César en este entonces, ¿ok? César, se le decía Julio César, también tiene otros nombres, lo vamos a ver ese día que lo estudiemos. Entonces, todas estas gentes, en México le dicen barberos, le dicen, ¿verdad? Aquellos que quieren quedar bien, dicen barberos. Entonces, toda esta gente querían quedar bien con el emperador. Entonces, uno de estos Herodes fundó esa ciudad que se llama Cesarea. Hemos estado ahí, Cesarea Marítima. ¿Ve? Que ese es el lugarcito donde lo meten a usted a ver una película. ¿Se acuerda? Que vimos una película y ahí usted puede ver el maravilloso mar Mediterráneo, una cosa lindísima. Entonces, uno de estos Herodes fue el que fundó Cesarea, ¿verdad? Luego, uno de los hijos de los hermanos de este Herodes se fue para la parte del norte. Entonces fundó otra Cesarea. ¿Ok? Otra Cesarea también. Todo esto para quedar bien con el César. Pero ahí dice: mujer de Felipe, su hermano. Entonces, para diferenciar la Cesarea Marítima, donde también hemos estado nosotros, en este Cesarea de ¿qué? De Filipo. Porque el hermano, pues Felipe es el mismo. Él también fundó Cesarea, pero le puso de Filipo, porque era en esa parte del norte. ¿Ve? Ahí en Cesarea de Filipo pasó una de las cosas más interesantes en la palabra del Señor, que también le hemos estudiado. Fue cuando Jesús le preguntó a sus discípulos:
¿quién dice la gente que soy yo? Eso fue en Cesarea de Filipo, fue en ese lugar donde hay una especie de una caverna a un ladito, ¿verdad? Que se habla del Hades, ni las puertas del Hades prevalecerían contra eso. Entonces, y no solamente eso, sino que también Tiberíades, hemos estado en Mar de Tiberias, que es lo mismo, ¿verdad? Mar de Galilea, Tiberíades por Tiberio, César también. Todas esas cosas llevan nombres precisamente de la gente que había conquistado esa tierra en aquel entonces. Le menciono todo esto, hermanos, porque es un estudio bíblico. Yo sé que algunos dirán, yo solo conozco el río hacia el Guate, ¿verdad? Pero de todas maneras es un estudio. Ahora, en el versículo 17 que tenemos enfrente, nos damos cuenta la razón por la cual Juan había sido encarcelado. Y nos dice claramente, a causa de una mujer. ¿Cómo se llamaba la mujer? Herodías. Bueno, Juan le decía a Herodes, no te es lícito tener la mujer de tu hermano. ¿Ok? Ahora, en el versículo 19, ahorita vamos a profundizar en eso. Mire usted esta mujer. Hay mujeres que hay que tenerle miedo. Y mire esta. Pero Herodías le acechaba y deseaba matarle. Se quería echar al plato al profeta, esta señora. Menos mal que dice, y no podía. Al final. Ahora fíjate. Este es un relajo de aquellos relajitos que para qué le cuento, hermano. Pero bueno, lo vamos a tener que echar, ¿verdad? Herodías era nieta de Herodes el Grande. Quiere decir que Herodías estaba, fíjate, era mujer de Felipe, o Filipo es el mismo, era mujer de Felipe. Felipe era tío de ella, es decir, la sobrina estaba casada con su tío. Pero ahora dice, esto lo menciona Josefo y lo mencionan otros historiadores, porque en la Biblia no lo va a encontrar usted. Pero dicen los historiadores que en un viajecito que hizo, unos dicen que fue Antipas el que fue a visitar a Filipo, otros dicen que fue Filipo. Una de esas dos cosas, dicen la historia, los historiadores, que Herodes Antipas convenció a su sobrina que dejara a su marido y que se uniera a él. Muchos especulan las razones por las que Herodías hizo esto, y casi siempre se cree que fue por dinero, ¿ok? Pero si su marido anterior también era tetrarca, ¿cuál era el chiste de dejar a un tetrarca para unirse a otro? Entonces se habla de muchas cosas políticas. En pocas palabras, hermano, Herodías estaba casada con un tío. Primero dejó a su tío y se casó con otro tío. En este caso, y cuando digo tío, no como hablan en España, hablo tío de verdad. ¿Ok? No es que primero con un tío, luego con otro tío, chico. No, nada de eso. Entonces, esto creó una situación. Ahora, cuando Juan el Bautista le decía, no te es lícito tener a la mujer de tu hermano, no es porque lo que tenían era una relación amorosa. No es porque estaban viviendo en pecado o eran amantes. No, si la historia dice que Herodías estaba casada con Herodes Antipas. Estaban casados. Pero, recuerden lo que le acabo de mencionar. Herodes había sido criado bajo leyes judías por sus antepasados. Y por eso era el rey de los judíos. Entonces ellos decían, no es posible que una persona que nos gobierna haga cosas que están en contra de la ley. ¿De cuál ley? La ley de Levítico. Tenemos nueva traducción viviente. Levítico 18:16. It's coming. Génesis, Éxodo, Levítico, tercer libro de la Biblia, 18:16. Nueva traducción viviente. No tengas relaciones sexuales con tu cuñada, la esposa de tu hermano. Ni modo. Porque esto deshonraría a tu hermano. Entonces, no es entonces que era una relación ilícita en el sentido,
¿verdad?, de ser amantes o de que la mujer dejó a su marido para unirse a este. Y luego recuerden ustedes que las opiniones del apóstol Pablo en aquel entonces es que la mujer queda atada a su primer marido. Entonces Juan le decía, no, no te es lícito tener a la mujer de tu hermano, ¿ok? Porque es un incesto. Entonces eso es lo que tenemos acá en esta situación, ¿ok? De ahí que quería darles toda esta introducción para que llegáramos a la conclusión, pues, de la razón, del motivo de por qué Juan el Bautista le señalaba el dedo. Y como dice David Jeremiah, dice, yo puedo ver el dedo huesudo, decía, de Juan el Bautista señalando al rey en aquel entonces, diciéndole, no te es lícito. Ahora, si nosotros nos volvemos al versículo con el que iniciamos, los Herodes eran gente mala, hermano. Se habla de que algunos de los Herodes habían matado a sus hijos. Se habla que algunos de los Herodes habían matado a su madre. Imagínese usted. La de ellos, pues. No vaya a malentender las cosas. Bueno, ahora, si nosotros notamos Lucas 3, 19 y 20, nos vamos a dar cuenta que la única maldad no era esa la que había cometido Herodes. Herodes era un hombre malo. Ok, mire, entonces Herodes el tetrarca, siendo reprendido por Juan a causa de Herodías, mujer de Felipe su hermano, y de todas las maldades que Herodes había hecho. El mundo político, hermano, siempre ha sido una cosa sucia, siempre ha sido una cosa terrible, una cosa tremenda. Una de las preguntas que nos hace mucha gente es, pastor, fíjese que, no mucha gente, ¿verdad?, pero algunos, dice, pastor, ¿usted cree que yo como cristiano puedo incursionar en el mundo de la política? Nos hacen esa pregunta. Y es bien complicado, hermano, ¿verdad? Eso es esa otra situación que dicen algunos, ¿verdad? Si la mosca se para en el agua bendita, ¿se santifica la mosca o se echa a perder el agua? ¿Verdad? ¿Qué pasaría con eso? Yo me acuerdo, y creo que lo he comentado en algunas oportunidades acá, que hace algún tiempo, creo que fue con el presidente Peña Nieto, de que las personas que colaboraban con él estuvieron en el área de Jalisco y llamaron a los pastores, hicieron reuniones con pastores y pidieron a los pastores que apoyaran a este partido, y que esto y que lo otro y que aquí y que allá. Y claro, los pastores, ¿verdad?, de la manera como podían, apoyaron la campaña, y el hombre quedó electo presidente de la República Mexicana. Entonces dicen que había pasado un año cuando los pastores mandaron a llamar a este representante del gobierno en Jalisco, y el representante llegó, y que algunos pastores le dijeron, mire, nosotros apoyamos a su partido, nosotros apoyamos para que el señor quedara presidente, pero como dicen aquí, what's in it for me, o sea, y nosotros en qué manera nos beneficiamos. Y algunos de los pastores dijeron, nosotros quisiéramos ser parte de la política de este gobierno. Y me cuentan algunos pastores muy cercanos que el representante del gobierno, un hombre inconverso, un hombre que no tiene conocimiento de la palabra del Señor, le dijo a los pastores, yo no puedo creer lo que ustedes me están pidiendo, porque con todo el respeto, dijo él, esto es estiércol, y eso es lo que ustedes quieren, meterse. Si ustedes, lo que ustedes hacen es diferente, a ustedes Dios los ha llamado para hacer una cosa distinta. Sin embargo, digo, si alguno de ustedes quieren, ¿verdad?, llenarse, hablen conmigo y vemos qué hacemos. Pero es así la situación. Y es por el medio, es por la gente que lo rodea, es por las cosas que la gente quiere hacer en medio de esa situación. Y aquí tenemos nosotros gobiernos, hermanos, desde el Antiguo Testamento. ¿Se acuerda usted cuando Jetro le dijo a Moisés, no, mire, escoge personas que sean sabias, que no quieran extorsionar a otras personas, que no quieran robarle a otra gente lo que poseen? Es complicado. Y bueno, eso es la situación con Herodes en ese entonces. Ahora déjeme decirle qué pensaba Herodes Antipas acerca de Juan el Bautista, y eso es una cosa muy interesante, de cuál es la opinión que la gente del mundo puede tener acerca de nosotros. Y mire usted, en Marcos 6:20, Marcos 6:20, porque Herodes, dice, temía a Juan, le tenía miedo o respeto, por lo menos, sabiendo que era varón justo y santo, y le guardaba a salvo. Ese le guardaba a salvo quiere decir que lo había metido preso, pero no permitía que nadie lo tocara. Por lo mismo que dice el versículo,
¿ok? Porque le oía y se quedaba perplejo, pero le escuchaba de buena gana. Bueno, fíjate que en más de algún momento, ¿verdad? Herodías, que es una mujer mala, Herodías, supongo yo, pues cuando las mujeres comienzan con una fregadera, ¿quién las para, hermanos? La verdad. Entonces es muy probable que Herodías fastidiaba a Herodes de que matara a Juan, y que lo matara, y que lo matara. Dicen que cuando se le mete una idea en la cabeza a una mujer, es más fácil quitarle la cabeza que la idea. Y es por demás. La mujer decía, ¿verdad? Échenselo al plato y mátenlo y mátenlo. En Mateo 14:5 dice, y Herodes quería matarle. Mire usted, es Mateo 14:5. Y Herodes quería matarle, pero temía al pueblo, porque tenían a Juan por profeta, dice la palabra. Pero era tanto, porque quien la traía contra Juan era Herodías. Herodías dice, ¿y este hombre por qué nos molesta? ¿Por qué dice que no está bien nuestra relación? ¿Por qué está en contra de nuestro matrimonio? Por la ley judía, por eso está en contra de esa relación. Lo escuchaba de buena gana. Es decir, Herodes era el tipo de persona que sabía que estaba equivocado, que sabía que lo que estaba haciendo no estaba bien, pero su estatus de rey, sus riquezas, su fama eran más importantes que las palabras de un profeta. Eso pasa hoy en día, hermano. Eso pasa hoy en día. Hay cantidad de gente en este mundo que no dejarían jamás su fama, ni su gloria, ni su popularidad por el evangelio de Jesucristo. Entonces prefieren mejor mantener lo que poseen que rechazar ese tipo de vida y entregarle su vida a nuestro Señor. Y eso fue lo que sucedía en este caso. Ahora, imagínate que en Marcos 6:16 Herodes pensó que Juan el Bautista había resucitado. Marcos 6:16, al oír esto Herodes dijo, este es Juan, el que yo decapité, que ha resucitado de los muertos. Eso me encierra algo. Si Juan sabía, o más bien si Herodes sabía que Juan era un hombre de Dios, si Herodes sabía que Juan era un hombre santo, si Herodes sabía que Juan era profeta, ¿por qué lo terminó matando? Lo vamos a ver la próxima semana. ¿Ok? Y ahora dice, imagínate que Herodes tenía tan en alto a Juan el Bautista, pero tan en alto, que cuando le dijeron, fíjate que ha aparecido un hombre por ahí que anda haciendo milagros, ¿qué dijo él? Ese es Juan que ha resucitado. Lo tenía tan en alto, tan alta estima. Y Juan, insisto, hermanos, es uno de los personajes de los cuales muy poco se habla, y el Señor Jesucristo lo exaltó a Juan. Lo puso bien en alto también a Juan. Dijo que no se había levantado otro hombre semejante a este. Bueno, ahora pasó una cosa también que me gustaría que le echáramos un vistazo, dos cosillas más que vamos a ver. Una de ellas en Lucas capítulo 7. Mientras Juan estaba preso, a Juan le entró una duda. Mire usted lo que dice la palabra. Lucas 7:18. Y él quería estar seguro si Jesús era el Cristo, si Jesús era el Mesías que había de venir. Entonces, notemos que Juan tenía discípulos también. Miren lo que dice, los discípulos de Juan le dieron las nuevas de todas estas cosas. Y llamó Juan a dos de sus discípulos. Juan aquí estaba preso, hermanos. Y los envió a Jesús para preguntarle, ¿eres tú el que había de venir o esperaremos a otro? ¿Cómo ve usted esto? Juan el Bautista ya lo había bautizado. Vamos a ver eso en un instante. Ya lo había bautizado. Ya había dicho, el que viene detrás de mí, yo no soy digno siquiera de desatar la correa de su calzado. Ya había dicho, yo lo bautizo en agua, pero el que viene detrás de mí lo va a bautizar en Espíritu Santo y fuego. Ya había dicho, es necesario que él crezca y que yo mengüe. Ahora está preso Juan. Y estando preso, hermano, se le viene una gran duda a Juan. ¿Será que este era o hay otro?
Y mire la pregunta. Digan, vayan, busquen a Jesús y díganle: ¿eres tú el que había de venir o esperaremos a otro? Cuando pues los hombres vinieron a él, dijeron: Juan el Bautista nos ha enviado a ti a preguntarte: ¿eres tú el que había de venir o esperaremos a otro? En esa misma hora, mire lo que hizo el Señor. Sanó a muchos de enfermedades y plagas y de espíritus malos, y a muchos ciegos les dio la vista. Y respondiendo Jesús les dijo: id, haced saber a Juan lo que habéis visto y oído. Fíjate que todas estas cosas se mencionan en el libro de Isaías. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados, y a los pobres es anunciado el evangelio. Y no solamente eso, dijo el Señor: bienaventurado es aquel que no halle tropiezo en mí. Cuando se fueron los mensajeros de Juan, comenzó a decir de Juan a la gente. Entonces aquí el Señor Jesucristo exalta a Juan. Pero hermanos, a mí lo que se me ocurre es lo siguiente. Recordemos que todo Israel estaba esperando a un Mesías que viniera a liberar al pueblo de Israel de la bota romana, pues. Que viniera a liberarle de los Herodes, que viniera a liberarle de los Césares, que viniera a liberarle de los emperadores. Es posible que Juan pensaba lo mismo porque estaba preso. Y Juan pudo haber dicho: vayan a preguntarle al Señor y díganle que qué onda, mano. O sea, si Él es el Mesías, ¿por qué no me saca? Si Él es el Mesías que ha venido a gobernar y ha venido a quitar a todas estas gentes de sus poderes, ¿y por qué me estoy aquí pudriendo yo en la cárcel? Estaba en cadena, ¿se acuerda? Estaba encadenado. Vayan por favor y díganle al Señor qué es lo que está pasando. Pero esto nos enseña varias cosas. Nos enseña que cuando estamos en dificultades, hermano, vienen dudas a nuestra cabeza. Cuando estamos en prueba, vienen dudas a nuestra cabeza. Y entre otras cosas que vamos a estudiar la próxima semana también un poquito más a fondo, es el hecho de que el evangelio, mira, a veces nosotros tomamos algunos versículos de la palabra, los sacamos de contexto y los utilizamos para beneficio nuestro, ¿verdad? Porque Satanás, el diablo, ha venido para matar, para hurtar y destruir. Mas Cristo ha venido ¿para qué? Para que tengamos vida y la tengamos en abundancia. Sí, eso está hablando de vida eterna, ¿ok? Pero también la palabra del Señor dice que el discípulo debe tener toda la disposición, toda, de morir por el evangelio. Eso ya no le gusta a la gente. Mira, si hay cantidad de personas que no quieren vivir para el evangelio, mucho menos morir por el evangelio. Estos Césares y estos hombres de los que hemos hablado como Herodes, hubo uno de estos Césares que sacó a los judíos de Roma. Fue uno de ellos que en el año 64 incendió Roma y culpó ¿a quiénes? A los cristianos. Fue uno de ellos que incursionó en Jerusalén en el año 70. ¿Se acuerda usted cuando el Señor Jesucristo llevó a los discípulos al templo y les dijo: ven ustedes estas piedras, no quedará piedra sobre piedra? Refiriéndose a que un día habría una incursión de parte de los romanos en Jerusalén, año 70 después de Cristo. Era gente mala. Por eso fue que el Señor enseñó a los discípulos aún a morir por el evangelio, a defender la palabra del Señor. Y hermanos, estos fueron los Césares también, bajo uno de ellos que murió Pedro, que murió el apóstol Pablo. Fue uno de estos hombres que utilizaba a los cristianos y los ponía en el Coliseo. Lo usaban como antorchas. Mientras él corría en uno de sus carros desnudo. Eran malos estos Herodes. Por eso el Señor le dijo a sus discípulos de que era necesario que estuvieran preparados aún a morir por el evangelio. Nosotros, perdónenme, pero hoy en día tenemos un evangelio bien tergiversado, hermanos, porque hay demasiado predicador de la prosperidad, ¿me entiende? Que nos habla que el Señor ha venido para que seamos felices. Este mundo y el mundo evangélico sería distinto si nosotros hiciéramos cosas de una manera distinta, de una manera diferente.
Y fíjate que te cuento una cosa rapidita. Yo estaba pensando la semana pasada que estaba hablando acerca de problemas del matrimonio y voy a seguir este próximo domingo. Es tanto el sufrimiento que pensando acerca de eso, yo me puse a pensar y dije, puchi, cuando nos casamos, no sé ni cómo se dice porque me tiene traumado esta señora a mí. Cuando nos casamos con mi esposa, ella dice que no. Anyway, usted me entiende, ¿verdad? Cuando nos casamos o nos casaron, yo te digo una cosa, hermano. Yo no me casé con Miriam para que Miriam me hiciera feliz. Yo no me casé con ella para hacerla feliz a ella. Y me acuerdo, y se los he dicho varias veces, yo me acuerdo perfectamente bien el día. Estábamos evangelizando, ganando almas para Cristo. Eran 10 de la noche, estábamos en un pueblo con un montonazal de gente de la iglesia. Regresamos de ese pueblo, yo la fui a dejar a ella a su casa. Y en ese día yo le dije, mija, esto es lo que yo hago. A esto me ha llamado el Señor a hacer. ¿Estarías dispuesta tú, verdad, a compartir tu vida con una persona que hace esto? Y ya después el resto de usted se lo sabe, ¿verdad? Que ella me dijo, bomboncito, ¿cómo vas a...? Bueno, y ahí comenzamos. Pero a lo que yo me refiero es a una cosa. O sea, yo nunca le dije a ella, si tú me haces feliz, ¿verdad? Entonces, mira, y yo tampoco le ofrecí a ella felicidad. O sea, yo lo que le ofrecí es que fuéramos un matrimonio cristiano, que juntos honráramos a Dios. ¿Me explico? Y nos hemos aguantado por 34 años ya dentro de unos meses. Porque en realidad, a lo mejor, si lo que yo hubiera ofrecido era hacerla feliz, lo hubiera fallado. Si ella me hubiera ofrecido hacerme feliz, más todavía. ¿Me explico? Pero no fue esa la razón. Y a veces, en cuestiones del evangelio, nosotros pensamos que venimos al evangelio para tener felicidad, para viajar, para gozarla. Pero si el Señor dice que con Cristo estoy juntamente crucificado, ya no vivo yo. Todas las demás cosas son lindas, hermano. Todas las demás cosas son maravillosas. Mira, Dios es un Dios bueno. El bien y la misericordia de Jehová me seguirán todos los días de mi vida. Gloria a Dios por eso. Pero también hay que estar dispuestos a entregar la vida por el Señor. Les hemos dicho varias veces, en el tiempo de la gracia, en el tiempo que estamos ahora, Cristo dio su vida por nosotros. Cuando comience la tribulación va a ser el peor tiempo que este mundo jamás haya visto. Sufrimiento cruel. En ese día que comience la tribulación, la gente va a desear nunca haber nacido. El tiempo que comience la tribulación, ya la iglesia estará con Cristo. Aviones habrán chocado porque los creyentes habrán ido con Cristo a la gloria. Este mundo que parece un parqueo, muchas de las más grandes ciudades del mundo, ¿verdad? Incluyendo la nuestra, de tantos carros que hay. No sé qué ciudad estaba hace poco que me decían, aquí hay más carros que gente. Imagínate que los creyentes se van a ir a la gloria. Imagínate que todos los bebecitos se van a ir a la gloria. Entonces va a haber un caos cual nunca antes ha existido. Y a esa tribulación van a entrar todas aquellas personas que no han vivido para Dios. Porque, recuérdese, no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos. Hermano, no todo el que me dice Señor, Señor. Hay una inmensa cantidad de gente que va a las iglesias, que asiste los domingos a los cultos, que no son creyentes, no aman a Dios, no han nacido de nuevo, siguen siendo las mismas personas de antes, solo que ahora con un vocabulario diferente. Dios le bendiga, yo soy cristiano, pero no son nada. Esa gente van a entrar al tiempo de tribulación, pero en la tribulación la gente va a tener que morir por el evangelio. ¿Por qué? Porque el anticristo, que va a ser un pacto juntamente con el pueblo de Israel, que va a ser manejado por Satanás el diablo, esa situación va a ser terrible. Entonces, acuérdese, le van a poner un sello en la frente o en la mano derecha. Y sin ese sello no se va a poder, ¿qué? Ninguna transacción, ni comprar ni vender. Entonces, ¿qué va a hacer usted?
Usted dice, mire, yo quiero comprar, a ver el sello, no lo tengo. ¿Por qué no lo tiene? Porque yo no creo. Eso no es como las vacunas de hoy, mijo. Usted no la tiene, pues ahí manda a alguien y le trae lo que usted. Allá no. Allá le van a decir, ok, o usted niega su fe o lo matamos. Esa es la insignia de la tribulación. O niega su fe o muere. A ver, dígame usted. Con que la gente no quiso vivir por el evangelio, mucho menos van a querer morir por el evangelio. ¿Saben qué van a decir? No, hombre, yo amo mi vida más que cualquier cosa. Póngame esa tontera. Porque van a querer vivir el resto de tribulación. Y el sello y la marca de la bestia representa condenación eterna, de acuerdo a la escritura. Condenación eterna. Ahora, repito, estamos en el tiempo de la gracia, donde el Señor murió por nosotros, donde por la gracia y misericordia del Señor, pues nosotros, el que quiere obedece, el que no quiere no obedece. Dios lo llama para ir a las misiones, el que quiere va, el que no quiere no va. Dios te dice, hónrame con tus diezmos y tus ofrendas. El que quiere lo hace, el que no lo quiere tampoco lo hace. Dios nos manda cada vez que alguien se presenta en una iglesia, en un culto, a escuchar la palabra del Señor. Escuchamos tantas cosas. El que quiere obedecer, obedece. El que no, no obedece. Porque es tiempo de la gracia. Pero habrá un tiempo, amados míos. Es por eso que hoy estamos en un tiempo. El tiempo de la gracia es el tiempo del corazón, donde Dios mide la intención de tu corazón. Dios mide tu maldad o tu bondad en el corazón. Así es como mide Dios las cosas. Y en este caso, el pobre Juan estaba preso y dijo, bueno, ¿y cómo es el asunto? Pues me imagino las cosas que le han de haber pasado por la cabeza. Y que preparar el camino del Señor y comiendo miel silvestre con grillos y bautizando el montón de gente y haciendo todo y detrás de las rejas, pues. Y el Señor, díganle que estoy preso, que me venga a ver por lo menos. Mira, manda a decir Juan que eras tú o será que no eras tú. O sea, dice que quizás se equivocó, pues. O nomás quiere estar seguro. Y hay cantidad de preguntas en la Biblia, pero cantidad de preguntas que le hicieron a Jesús que él no las contestó directamente. Porque él no le dijo a Juan, sí, díganle que yo soy, aquí estoy, ve. Él no dijo eso. Él dijo, vayan y cuéntenle a Juan las cosas que han visto. Los muertos resucitan, los ciegos ven, los sordos, vaya, cuéntenle, díganle esas cosas. Imagínate cuando llegan los discípulos de Juan. Hey, ¿qué pasó? ¿Qué dijo? Él dice que los muertos resucitan. ¿Y qué más dijo? Que los sordos oyen, que los ciegos ven. Y cuando le preguntaron si era él el Mesías, ¿qué dijo? No nos dijo nada. Yo lo hubiera regañado. ¿Y a qué los mandé usted? A ver, ¿a qué los mandé? A ver, milagros los mandé. Le hubieran preguntado. Era una manera de parte de Jesús. Porque si usted le pone atención a lo que estamos hablando, dile, versículo 21, Lucas 7, 21. Sanad a los enfermos, plagas de espíritus malos, a los ciegos les dio la vista. ¿Qué más? Haced saber a Juan lo que habéis visto y oído: los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados, a los pobres es anunciado el evangelio. Y bienaventurado el que no haya tropiezo en mí. Aquí hay algo escondido. Aquí hay algo escondido. Yo vine a bendecir a la gente más necesitada de este mundo. Porque los grandes no me necesitan. Es por eso que Jesús dijo no una, sino en tantas oportunidades, que es más fácil pasar el camello por el ojo de una aguja a que un rico entre en el reino de los cielos.
¿Por qué? Porque confían más en sus riquezas, porque confían más en su poder, porque confían más en su fama, confían más en sus amistades, confían más en lo que tienen, en lo que poseen. No, dile que yo estoy con la gente que me necesita. Dile que cuando me buscan los ciegos, yo estoy ahí. Que cuando me buscan los sordos, que cuando me buscan la gente que tiene necesidades, ahí estoy yo. Díganle a Juan de que yo no soy esa persona que he venido a derrocar acá a ningún Herodes, porque mi reino es un reino espiritual. Es un reino espiritual. Y hay cosas que Jesús no dice. Pero hermano, el hecho de que Jesús no agarró camino con sus discípulos. En primer lugar, Jesús sabe todas las cosas. Jesús sabía que Juan estaba preso. Pero el hecho de que Jesús no agarró a sus discípulos y dijo: hey, vamos y vamos a liberar a Juan en este momento. No era necesario ni que fuera. Desde ahí Jesús pudo haber hecho, hablar una oración, hablar con el Padre: Padre, libera a Juan, y lo hubieran sacado a Juan de la cárcel. Pero en medio de todo esto hay cosas que enseña. Mi reino es un reino espiritual. Y la otra cosa que quiero que sepas, Juan, que no te lo dijimos, pero lo que está pasando es parte del ministerio. Y la próxima semana vamos a tratar la situación un poquito más a fondo, cuando vemos por qué. Próxima semana vamos a ver por qué. Si Juan fue un gran hombre de Dios, ¿por qué Dios permitió que muriera de la manera como murió? En manos de gente mala, en manos de gente odiosa. Porque a veces aquí en el mundo suele suceder, hermanos, de que la gente mala tiene mayor éxito que la gente buena. Hermana Claudia el domingo en su testimonio decía: yo conozco personas que a la hora de pedir permisos mienten y los dejan aquí, y uno dice la verdad y le dicen chao. Yo conozco casos así. Y aquí, si usted lee el pasaje, simplemente, mire, si lo lee un inconverso, pues, terminaron matando a Juan el Bautista, ¿verdad? Es decir, Herodías salió con su gusto, se lo echó al plato. Así lo vería un inconverso. Lo que pasa es que los ojos de Dios de una manera distinta. Vamos a estudiar el sufrimiento y por qué pasan cosas tan terribles como las que pasan a nuestro alrededor. Veremos eso la próxima semana. Ahora, Juan dudó. Claro, si estaba detrás de los barrotes de una cárcel. Dígame, ¿qué ha pensado usted cuando ha estado tendido en una cama? Imposibilitado. Cuando usted está en un hospital viendo a su hijo que está muriendo en un hospital, o viendo a su hija que la acaban de operar y el médico le han dicho: no sabemos todavía qué va a pasar. Ese sentimiento de impotencia, el hecho de no poder hacer nada. ¿Cuántas veces hemos vuelto los ojos al cielo y hemos dicho: Señor, ¿dónde estás? ¿Por qué no me ayudas? ¿Por qué no me oyes? Porque en tiempo de desesperación, en tiempo de dificultad, en tiempo de tribulación, vienen 1000 preguntas a nuestra cabeza. Este mismo Herodes que mató a Jesús, quiero terminar con esto porque me encanta. Quiero que vea conmigo Lucas 13:31. Fíjate que, mire, Lucas 13:31. Me gusta esto y con esto vamos a terminar. En aquel mismo día, fíjate usted, llegaron unos fariseos. Acuérdense que no todos los fariseos eran malos, pues, ¿verdad? De 1000 uno era bueno, pero no todos eran malos. Entonces vienen donde Jesús y le dicen a Jesús estas palabras: oye, Señor, vete de aquí. Y Jesús dice: ¿y por qué? Porque Herodes, sí, el que mató a Juan, ¿qué le dijeron? Mire el versículo: te quiere matar. Y Jesús, ¿qué dijo? Ay, qué mello. 32. Y les dijo: id
y decid a aquella zorra, vaya, Dios mío bendito. Ay, he aquí hecho fuera. Es que mire, hermano, es que mire. O sea, al agua quieren mojar, pues. Al fuego quieren quemar. Al creador de los cielos y la tierra, al dador de la vida quieren matar. Cuando él había dicho, yo pongo mi vida y la vuelvo a tomar. Díganle a esa zorra, he aquí hecho fuera demonios y hago curaciones hoy y mañana, y al tercer día termino mi obra. Es decir, no me puede matar porque yo he venido a hacer la voluntad de mi Padre. Y les digo, decida aquella zorra, he aquí hecho fuera demonios, hago curaciones hoy y mañana, y al tercer día termino mi obra. Sin embargo, es necesario que hoy y mañana y pasado mañana siga mi camino. Es decir, él no puede detener la obra de Dios, porque no es posible que un profeta muera fuera de Jerusalén. Estaba anunciando su muerte, Señor. No es Herodes. Pero mire cómo le dijo usted. Zorra. El mismo Herodes que mató a Juan también quería matar a nuestro Señor Jesucristo. Cristo vive y reina, iglesia, de generación en generación. 2000 años han pasado desde que Él resucitó. Estamos muy cerca ya de celebrar otra vez un domingo de resurrección. Cristo entregó su vida por nosotros, pero Él la volvió a tomar porque Él es el creador de la vida, el creador de todas las cosas. Todo lo que existe, por Él existe. Por Él fueron creadas todas las cosas. Es por eso que Él es el alfa y la omega. Todo lo que existe entre la primera letra del alfabeto griego y la última, Él está metido en todo eso. Él es Dios. Él es la imagen del Dios invisible, creador y sustentador de todas las cosas. Y el que nos ha salvado y nos ha redimido por su gracia y su misericordia. Bendito sea su nombre eternamente y para siempre. Padre, te damos gracias por tu palabra en esta noche. Honramos tu nombre y te agradecemos el privilegio que nos brindas de estudiar tu santa y bendita palabra. Señor, por cada uno de mis hermanos aquí presentes, yo te pido tu bendición. Te ruego que puedas traer sanidad a cada vida, a cada corazón, pero de una manera muy especial, Señor, que puedas traer salvación a aquellas personas que todavía no te conocen. Mientras todos oramos en esta noche, si usted nunca antes ha recibido a Cristo en su corazón, pero quisiera hacerlo hoy, yo quiero invitarlo para que le abra su corazón a Jesús y lo reciba como su único y suficiente Salvador personal. Si hay alguna persona con nosotros en esta noche que dice, pastor, yo necesito a Dios, yo quiero entregarle mi vida a Jesucristo, yo quiero recibir al Señor Jesús. Si hay alguien ahí donde está, yo le invito para que se ponga de pie o levante sus manos y nos deje orar por usted. Queremos ayudarle a tener una relación personal con Dios. Si usted quiere recibir a Cristo, hoy es el momento. Venga a los pies de Cristo Jesús. Usted que nos mira por las redes sociales, también usted puede recibir a Cristo en esta noche. Dígale al Señor, Señor, te pido perdón por mis pecados. Reconozco que soy pecador. Reconozco lo que hiciste en la cruz del Calvario al poner tu cuerpo y derramar tu sangre por mis pecados. En este día te recibo como mi Señor y Salvador personal. Si usted hizo esta oración, yo quiero animarle a crecer en el conocimiento de Dios y de su santa y bendita palabra. Señor, te honramos, te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Que la paz de Cristo les acompañe, mis amados hermanos. Que Dios me los bendiga. Pónganse abusados con las actividades que tenemos el resto de la semana. Nos miramos el domingo. Bendiciones. ¿Qué tal, amigos? Muchas gracias por ver este video. Que no se les olvide de darle like,